Para mí ha sido especialmente enriquecedora la sesión de esta tarde, me han gustado mucho las ponencias, pero sobre todo porque no me esperaba, yo venía con el prejuicio, voy a reconocerlo, venía con el prejuicio y dije, bueno, por la mañana vamos a hablar de la diversidad. Hablamos de Galicia, de Cataluña, Andalucía, el País Vasco. Luego por la tarde, bueno, aplicamos el prejuicio, uniformidad. Y lógicamente, pues no, es igual de diverso, con peculiaridades distintas, con circunstancias distintas, pero eso es lo interesante, que hemos visto también diversidad. En diócesis incluso que están unas muy cercanas de otras, pero con una gran diversidad debido a la trayectoria de cada obispo, a la trayectoria histórica. Y eso yo creo que es muy interesante. Y la otra diversidad es con respecto a los tiempos. Yo a medida que se iban desarrollando las ponencias, sí me parece muy interesante una línea a seguir, es decir, en qué momento en cada sitio se está dando la circunstancia. Porque como se decía, por ejemplo, para la diócesis de Valladolid y otras diócesis, hay un momento ya de cansancio, de mucho clero cansado de encuestas, mucho clero cansado de asambleas, porque sí, ha habido mucha doctrina conciliar, leída o no leída, pero se ha hablado mucho de esto, se ha hablado mucho de que se van a hacer reformas, se han hecho muchas encuestas, se han hecho muchas asambleas, pero al final de esto, ¿qué queda? Y esa sensación se va teniendo en muchas diócesis, pero en momentos distintos. Yo tengo la sensación que la sensación y por la documentación, en marzo del 69 ya está el clero cansado en Galicia, porque claro, ya han hecho el proceso antes, ya ha habido encuestas, ya ha habido desde hace 3 años se llega hablando de un concilio de Galicia que nunca va a llegar, etcétera, y el cansancio llega antes, y el estallido son las asambleas, y en otras diócesis el proceso tiene tiempos distintos. Es muy similar, pero a lo mejor es un poquito antes o un poquito más tarde, entonces eso sería también muy interesante. Me ha parecido que es una línea a seguir también importante. Al hilo de esto que decías, José Ramón, es muy interesante porque además rompe un poco con una línea de lo que era la periodización del posconcilio y que lo que se está viendo hoy aquí es que todo lo que habíamos leído, pues parece ser que haciendo estudios diocesanos, pues bueno, esta teoría general va al traste, porque digamos esa fase inicial que se suele dar de entusiasmo, ¿no? Va del 65 al 68, algunos incluso la dilatan para el caso español hasta el 71, haciéndola coincidir con la Asamblea Conjunta, no es un poco la tesis que sostenía Casiano Floristán, etcétera, y luego empezaría, según ellos, esa fase de desilusión o desencanto, que para otros es la fase de la verdad. Y lo que estamos viendo hoy aquí, o lo que hemos visto ayer y hoy, es que parece ser que eso no se cumple a rajatabla en todas las diócesis. Entonces esto puede abrir una línea importante. Es decir, que a mí me pareció muy positivo, entre otras cosas, pero ya una de las grandes verdades o una de las grandes verdades que se habían escrito del posconcilio español, pues a tenor de lo visto ayer y hoy, pues ya queda un poco en entredicho. Teniendo en cuenta que sí, que todos los estudios, bueno, hay estudios que se han presentado que están en una fase más inicial, otros menos, otros tenemos que, a mí y creo que lo he dicho de manera informal, me ha generado muchas más dudas que otra cosa. Entonces creo que, bueno, hay que someter a revisión ciertas cosas que habíamos dado por sabidas, por dichas y por verdades absolutas. Entonces, muy interesante. Yo reiterar el agradecimiento porque a mí me parece que ha habido mucha riqueza y que quizás sea prematuro ahora. Yo por lo menos necesito digerir las cosas un poco porque han salido muchísimos temas. A mí me ha gustado muchísimo la perspectiva más antropológica de hasta dónde al sacerdote le toca a toda su vida, no solo a su dimensión pastoral, sino a todos los aspectos de su vida lo que está pasando. Me ha parecido muy interesante. Me ha fascinado el ver que en otras diócesis la gente ha podido estudiar los seminarios que yo intenté y no fui capaz, porque lo habéis puesto varios de relieve muy claramente el papel clave en la renovación. Y una reflexión que yo tengo que todavía digerir, como os decía, pero hemos visto en casi todas las diócesis que ciertamente el ordinario marca la pauta en el momento de la asamblea.
sería buenísimo si pudiéramos hacer un ejercicio de síntesis, superar ese snapshot, que dirían los ingleses, ese momento exacto, y ver un poquito antes y un poquito después, en 2 párrafos, porque no podemos olvidar que antes de las asambleas pasa una crisis muy fuerte en el laicado que desmorona algunas diócesis, por lo menos la mía la desmorona completamente, pero que después de la asamblea se produce un reenganche con otro tipo de laico que empieza a participar, y en el caso de Valladolid, por ejemplo, se celebra una asamblea del pueblo de Dios en el año 79 con una participación diferente del laicado que había antes. Entonces, ¿en qué medida la experiencia asamblearia, sinodal, yo creo que se puede llamar sinodal, de los obispos con los curas en los años 70 abre paso a otro tipo de iglesia o a cambios en las diócesis? Si pudiéramos, yo sé que eso es un poco, pero si se pudiera hacer una síntesis para no quedarnos solo en lo que ha sido interesantísimo, ¿eh? Habéis contado cosas de obispos, de momentos, tu intervención ha sido riquísima, muy, muy, muy enriquecedora, pero para no perder la perspectiva del tiempo sería estupendo. No solo la experiencia de la jornada que nos ha producido a cada uno, ¿no? Y a mí me ha resultado muy interesante precisamente por cuestiones que están saliendo. Estas mismas concepciones sobre los tiempos de la recepción del concilio, la misma importancia de los obispos, lo que estabas comentando, que parecen vitales, porque cuando uno va de un sitio para otro te vas dando cuenta que es lo que hace que una cosa funcione o no funcione, incluso lo que significa para Talancón, que tiene que ser el manual del futuro, sí, del buen obispo. O sea, incluso en Cataluña mismo, Jubany lo que significa, nos ha dado una perspectiva que, claro, a nivel individual, cuando redactamos lo que tenemos redactado, yo lo voy a redactar de nuevo, porque se me ha planteado muchísimas más dudas que no certezas. Y además otra cosa, estos conceptos mismos que yo he aprendido, no sé, la verdad es que, claro que se sabía, pero es aquello de el profundo aburrimiento, pero es que aburrimiento, digamos, de sacerdotes, pero es claro, es que los años 40 también supongo que se aburrían, pero ya no se percibía este aburrimiento. Esta dimensión, digamos, antropológica, humana y esto, me parece clave. Y después otra cosa, creo que has sido tú que has insistido en ello, es que aquellos años, aquellos años anteriores, lo que marca antes del concilio y los 50 para entendernos, en el fondo, aunque no seas consciente, porque claro, el concilio cataliza muchos fenómenos, como cataliza lo que está pasando la coyuntura europea, digamos, pero aquellos años se nos están revelando como claves, porque además muchos de estos obispos, que según serán de una cosa, serán de otra, precisamente su despertar y su crecimiento, digamos, en el staff, para decirlo, se produce precisamente en estos años, ¿no? Con todo, quiero decir que yo creo que hemos dado, no sé hasta qué punto lo podremos plasmar en un escrito, quizás no seamos tan... Pero para muchos creo que la cabeza nos ha dado unas cuantas vueltas, es decir, no vamos a dormir, digamos, vamos a dormir tranquilos, ¿no? Iba a decir, pero no nos vamos a aburrir como los curas. Hay un tema que yo tengo anotado y que he ido tomando nota a lo largo del día, y es que no está bien visto que los obispos se secularicen, ¿no? En el siglo XXI pues ya hay casos, ¿no? Pero sin embargo, el obispo de Mallorca en el 72, a principios del 72, cuando ha pasado todo el chaparrón, y él ha dicho que todo esto es estupendo y que no sé qué, y que han cumplido, va una mañana y se pone delante de su cuadro en el Palacio Episcopal y le dice, ahí te quedas que yo me voy, a su cuadro, ¿no? Y presenta la dimisión y se va a su casa. Es decir, y los obispos dimisionarios, es decir, que son secularizados, es decir, abandonan. Y lo que pasa es que, claro, al obispo se le tapa y se le justifica, casi todos están enfermos, ¿no? Los demás estaban sanos, ¿no? Vale. Yo tenía apuntado un par de cosas. Una primera era que antes de
también de saber más del tema, de ver un poco la encuesta y de oíros a vosotros. Al pensar en la asamblea conjunta, uno pensaba que, entre otras cosas, también se había hablado, y seguramente se habló, lo que no sé si eso ha salido reflejado sobre, bueno, un poco la relación de la Iglesia al mundo, el sacerdote al mundo, pero al oír da la sensación de un cierto, si me permitís la expresión, ombliguismo, como que se miraba, era un poco introspectivo, mirarse, preguntarse sobre la identidad sacerdotal, sobre cómo estamos, sobre... Aunque luego habéis dicho, bueno, esto sirvió para luego una implicación distinta y tal. No sé si es una percepción equivocada o sí que fue una cuestión que les importaba mucho, ¿no? A lo mejor era decir, bueno, tenemos que empezar por nosotros, por mirarnos nosotros, para mirar afuera. Y la segunda cuestión que a mí se plantea, porque es un tema que me está interesando, que es la relación con la secularización, que la sacó Alfonso el primer día, ¿no? Y no ha vuelto a salir, lo sacaste tú y no ha vuelto a salir. Si salió el tema de la secularización, si salía incluso la palabra, y después me da la sensación que, no lo sé, a lo mejor es una sensación también de nuevo falsa, que un poco la secularización de la Iglesia española está empezando por la Iglesia, no acabando por la Iglesia, sino en alguna medida, no sé si empezando. Si se ve, yo, vamos, acabo de escribir un pequeño capítulo para un libro y bueno, leyendo también cosas que se han escrito por ahí. Yo creo que las cifras que dan los sociólogos y que se repiten unos a otros de que hay una práctica religiosa en los años 70, el 80%, es increíble. O sea, no hay. Y Rogelio Edu Castella, por ejemplo, dice que eso no puede ser. Eso que sale en Foesa no puede ser. Pero si creemos, da la sensación de que están más secularizados los curas que los propios los propios laicos, que los propios feligreses. Y lo habéis dicho, y dice, bueno, había cosas que no se pueden consultar a los laicos porque iban a ser más conservadores. Estoy mezclando planos, el plano de la secularización, el plano de, digamos, del progresismo, no progresismo, pero bueno, permitidme que dé el pequeño salto, ¿no? Entonces, no sé eso, ¿cómo lo veis, no? ¿Cómo se puede hacer esa lectura? ¿Están secularizándose incluso más los curas en algunos sitios antes que, leyendo esos términos de secularización, que los propios feligreses? 25.000 hasta 1975. La pregunta de la secularización es si sale en las asambleas o si ha salido en el debate, porque en las asambleas sale. En la Asamblea Diocesana de Zamora, que es la que tengo yo trabajada, claro, por supuesto, la Asamblea Diocesana de Zamora, después de debatir el tema del celibato, que no lo pedían unas cosas, al final, como en otras, no se aprueba por mayoría ninguna de ellas, pero se aprueba una proposición que dice, más o menos, cito textualmente, más o menos, dice... se proporcionará la asistencia que necesiten los sacerdotes secularizados hasta que ellos puedan sostenerse con un trabajo o algo así. Es decir, la propia Asamblea aprueba esta proposición. De la sociedad. Bueno, es que si lo que dices, digo, la secularización de la sociedad es un tema un poquito más complicado porque hay una crisis de acción católica y el laicado organizado está muy implicado en muchas actividades sociales, políticas, incluso sindicales, movimientos. Pero el laicado español, que no ha hecho quizá un proceso de reflexión en conjunto, los que estaban en la universidad, también había movimiento estudiantil en la universidad, pero los que estaban en el mundo rural, que hemos hablado tanto de las diócesis, era un laicado con una religiosidad muy arraigada y tradicional en un sentido, porque era religiosidad popular. Yo hablo en Zamora, por ejemplo, lo estaba comentando esta tarde, el obispo Busarrais, que es muy acogido por la Acción Católica, sin embargo publica una carta, un documento, después de ver la primera Semana Santa de Zamora, que claro es, y dice, luces y sombras de la Semana Santa. Y esto despertó en el laicado popular, de la religiosidad popular, un enfado abismal. Y hay que tener en cuenta que la religiosidad popular en ese momento, cofradías de Semana Santa, no eran atendidas por el clero, porque se consideraba en gran parte del clero que esos eran residuos de una mentalidad anterior que había que purificar con una formación catequética. Es decir, el clero está en una línea avanzada y una de las cosas que le acusaban después los directivos de las cofradías en los años 90 a la Iglesia es que desatendió las cofradías en los años 60-70 y ahora quiere volverlas a recuperar, ¿no? Sí que la secularización, si decimos, o la mentalidad es más avanzada en el clero que en el laicado en general,
laicado general, que es el mayoritario, no hablo del especializado, ¿no? Miembros de Acción Católica, sino en el laicado de base normal. Lo que yo me he encontrado en la diócesis de Valladolid, que he intentado mostrar, y ahora lo veo desde fuera con bastante más claridad, por mi conocimiento de la Iglesia Católica en América, es que se produce un fenómeno de desafección. O sea, hay laicos que siguen en la Iglesia, pero no siguen las normas. Es decir, que por eso yo hablaba de crisis de pertenencia, es que se dan otras maneras de pertenecer a la Iglesia. Es decir, frente a la Iglesia de los años 50, en la que los laicos están organizados y siguen las pautas del obispo, vamos a pasar a una Iglesia en los años 70 en la que los laicos hacen lo que les da la gana, crean sus propios movimientos con sus grandes fundadores, que en muchos casos son más importantes que la Santísima Trinidad, que algunos han celebrado ahora recientemente en Roma años importantes. Es decir, que todo este movimiento de kikos, de comunidades cristianas populares, empiezan a surgir movimientos laicales que en algunas cosas yo me pregunto, ¿esto será cisma o será herejía? Porque algunos incluso modifican la liturgia. Lo digo con todo mi respeto, yo soy una... Vamos, yo lo digo con todo mi respeto, pero hay grupos que se consideran que pertenecen a la Iglesia Católica que modifican la liturgia, que cambian algunos fundamentos que yo creo que tocan la teología, pero que siguen considerándose a sí mismos pertenecientes al catolicismo. Del obispo no saben nada, no leen nada de lo que los obispos dicen y no siguen las directrices de los obispos. Y de hecho se ha producido una revolución silenciosa en el tema de la pastoral familiar. Es decir, en la pastoral familiar no hay, creo que ni un 2%, bueno, no sé cuánto peso tiene el Opus ahora mismo en el catolicismo español, pero hay un porcentaje minoritarísimo de laicos católicos que siguen las directrices escritas en pastoral familiar. No solamente con respecto al tema de las relaciones sexuales y los anticonceptivos y todas estas cosas, sino sobre todo con respecto a el tratamiento de los divorciados que se vuelven a casar y su acceso a la comunión. No sé si hay... Yo creo que cualquier divorciado que se vuelve a casar puede comulgar en este momento en España en una iglesia. Pero eso no es lo que dice la doctrina. Entonces, mi cuestionamiento es, hay otros modos de pertenencia que en América no pasan. En América los católicos son muy ortodoxos. Siguen lo que dice el Papa, por lo menos ahora. Las personas que no están de acuerdo y que creen que las mujeres deberían tener otro papel en la iglesia, se van a las iglesias reformadas. Y se van a otras iglesias cristianas y pertenecen y practican su fe de otra manera. Y con respecto a lo primero que planteabas es que lo mandó, no recuerdo ahora si era de Antonio Duato o de Carmona, que lo mandó Feliciano al empezar a trabajar. La encuesta condiciona mucho las respuestas. Y sabes que la encuesta tenía 3 dimensiones, una era eclesial, otra era social y otra era personal. Por eso hay... Yo no sé si es que hubiera mucho, o sea, que se mirara mucho al ombligo o que les hicieron reflexionar sobre eso, porque desde Madrid, desde el Secretariado Nacional del CEF eran conscientes de que ahí había un problema que había que analizar. Yo no sé qué es antes. Lo que es muy interesante, vamos, de lo que ha salido estos días y he visto yo, perdona, es que por lo que decíais, muchos curas de repente empiezan a pensar sobre sí mismos como curas, y no es que sin haberse planteado nunca, y eso es muy interesante. Sí, el tema de la secularización, como todos sabemos, es muy complicado. Además, el paradigma de la secularización es un paradigma que ha fracasado desde hace décadas, por lo menos, ¿no? Entonces, hay diferentes niveles. Yo luego diría lo que pensaba decir yo y que a lo mejor no he conseguido explicarme. Claro que hay una secularización de los curas. Hay muchísimos curas en España, en Italia, en Francia, que pasan del estado sacerdotal al estado laical, y es una secularización. Luego hay los procesos que estudia la sociología religiosa, que es la frecuencia a los sacramentos, y esto también transmite un tren de secularización, porque hay menos gente que va a la iglesia, a la misa, a la comunión, etc. Pero no es eso lo que intentaba decir ayer. Lo que intentaba decir es que en uno de los documentos, y creo que es el primero, pero me puede equivocar, de la Asamblea Conjunta, sale una valoración de la secularización como proceso de
de desencanto del mundo, como se describe usualmente, que revela una valoración no negativa como la valoración anterior de la Iglesia, que se encuentra arrinconada frente a la secularización y a la modernidad y se plantea el tema de resistir a la secularización. En cambio, en este documento de la Asamblea Conjunta sale una idea de la secularización como algo ni bueno ni malo, es lo que hay. Y puesto que este es el marco que hay que trabajar en este marco. Y eso a mí me parece algo muy, muy, muy interesante. Me parece más interesante aún porque en toda la documentación de toda la conferencia episcopal que yo he valorado los 300 y pico textos hasta 99, no hay nada que sea más adelantado de esto, y a partir de finales de los 70 hay una involución significativa que yo pongo en relación con el pontificado de Juan Pablo II. Entonces, eso es el tema de la secularización, en mi opinión. Y entonces, ver cómo se llega a este documento, quién lo vota, quién no lo vota, cómo repercute o cómo se elabora en plan de diferentes diócesis, yo creo que tenga cierto interés desde el punto de vista historiográfico. Comentabas si es una iglesia o es un clero que se mira al ombligo. Es que yo creo que una pregunta que se responde, vamos, en una mayoría aplastante es ¿qué problemas no ha resuelto el concilio? Y los problemas que no ha resuelto el concilio son los del sacerdocio. Esto es una respuesta masiva ante el clero. Entonces, fundamentalmente, la asamblea se plantea como intentar dar respuesta, o por lo menos saber qué es lo que opina el sacerdocio de sí mismo. Entonces hay esa reflexión. Y el sacerdocio de sí mismo, y ahí coincido con lo que comentabais ahora y con lo que comentaba Alfonso, yo por lo que veo en la documentación no se habla expresamente mucho de la secularización. Esa palabra, el concepto casi no aparece. Secularismo, pero sí, distinto. Exacto. Sale secularismo, pero el proceso de secularización como tal, en la visión de los que lideran las asambleas, etcétera, se da por hecho. O sea, no se discute, es que se da por hecho, es una realidad. Y por lo tanto lo que hay es qué respuesta ofrece el sacerdocio a ese proceso que se da por hecho, como indiscutible. Y la respuesta es una espiritualidad encarnada. Espiritualidad encarnada. Y ahí viene la relación iglesia-mundo. Claro, se encarna en la comunidad cercana. En el caso de Galicia, la transcripción, hay mucho escrito, muchas ponencias y mucha parte de la asamblea dedicada a las relaciones iglesia-mundo. Pero no es iglesia-mundo, es iglesia-Galicia. El mundo es Galicia. Sí, ese es el contexto, porque es la comunidad y en Galicia se ve muy claro que hay dos identidades. Una identidad que está en discusión, que es la identidad sacerdotal, que está en crisis, y una identidad que no está en discusión, porque está en ascendencia, que es la identidad gallega. Y como decía yo esta mañana, en aquel momento mucho más en ascendencia que luego lo que va a ser en los años 80 y 90. Pero en los 60 y 70 la identidad de la galleguidad como sí mismo, diversas corrientes, etcétera, pero es muy fuerte. Y las dos se conjugan. Entonces, cuando se habla de Iglesia-Mundo, se acaba hablando exclusivamente de Iglesia-Galicia. Y además, el discurso postconciliar progresista es prácticamente un discurso en gallego, y publicado en gallego, y editado en gallego. Y por eso a veces tiene también poco contacto con el resto de la península, en ese sentido, también esa dificultad, ¿no? Tiene contactos de pensamiento, pero no de la publicación y la edición. Y bueno, nada más. Yo sobre esto quería hablar un poco de que quizás el Concilio Vaticano II, cuando intenta dar una respuesta al pensamiento moderno, en realidad la cultura de nuestro mundo ya había pasado al posmodernismo. Y entonces la respuesta que da el Vaticano II se queda un poco corta. Y lo digo por lo siguiente. El concepto de
de creyente, el concepto de cristiano y el concepto de sacerdote sobre todo, queda fijado en la Edad Media. A partir de ahí, la cultura va progresando, el pensamiento moderno llega, la idea de cristiano sigue anclada en la Edad Media, y cuando llega ese cambio del Concilio Vaticano II, pues claro, no da la respuesta como es debido. A mí me impresiona, por ejemplo, la frase esta del Karl Rahner, todo el mundo sabe que es uno de los teólogos fundamentales del concilio, cuando dice que el cristianismo del futuro o será místico o no será. ¿Qué significa ser místico? Pues lo que estáis diciendo, descubrir en la secularidad el signo divino del hombre, la trascendencia. Al margen de todo lo que significa reglamentaciones, regulaciones, leyes, etcétera, que pueden estar vigentes en cada confesión religiosa. Y ese descubrimiento previo del misterio del hombre es lo que puede hacer entender un poco lo que estamos viviendo hoy. Hablabais antes de un cristianismo donde no hay leyes, donde se vive cada uno por su cuenta y tal. Pero claro, ahí es donde hace falta entrar en un diálogo franco y sincero, y donde hace falta que la comunidad cristiana, sean parroquias, sean grupos, etcétera, etcétera, sea una comunidad responsable de la fe. Que poco a poco sea responsable de la fe, que no sea solamente el cura el que dice lo que es correcto y lo que no es correcto. Que haya una involución de todos en el mismo pensamiento liberador. Yo lo entiendo así, y por eso decía antes, cuando terminé de hablar, que para mí lo más importante de la Asamblea Conjunta es que puso en marcha un camino, que es el camino del diálogo abierto a todos, a la base, por supuesto, y esa participación de la base no se ha producido. Que es por miedo a que los cristianos estén más, vamos a decir, más en una posición más conservadora que los sacerdotes. Pues no lo sé, a lo mejor sí. Pero bueno, todo es cuestión de que haya un proceso de diálogo, pero continuado y serio, ¿no? Por parte de todos. Y a mí me parece que en este sentido está haciéndose poco. Está hablándose mucho, por ejemplo, de los sacerdotes mayores, de edad media muy avanzada, de que hay muy pocas vocaciones, de que hay pocas ordenaciones al año, y es cierto. Pero a mí me parece que hay un camino antes muy importante, que es el camino de involucrar a los cristianos, las comunidades cristianas, en su propia gestión y en su mantenimiento de la fe. Y esto, claro, esto es difícil. Esto es difícil, exige mucha dedicación, muchas energías y, bueno, pues es costoso, pero yo creo que tiene que realizarse en este sentido. Yo simplemente un comentario. Feliciano nos pedía afinar al principio de la mañana. Yo voy a hacer brocha gorda, gordísima. Pero bueno, aprovechando que no está. La identidad sacerdotal estaba en crisis, pero también estaba en crisis la identidad laical y la identidad de los religiosos. Es decir, intentando solventar el concilio, lo que genera es una crisis profunda en la identidad sacerdotal, una crisis profunda en los religiosos y una crisis profunda en los laicos, porque vamos a ponernos ahora desde la perspectiva del laicado. Desde el siglo IV los laicos habían sido definidos por lo que no eran, y de repente el concilio, que hay algunos de estos laicos más avanzados, más especializados, ¿no? Yo pienso en un Jiménez Lozano, que después cuando descubre lo que sucede con el laicado dice, pues para esto, ¿no? Es como pesimismo, pero aún así, para un tanto por ciento importantísimo del laicado, siglos y siglos de definirte por lo que no eres, y de repente un concilio te da identidad y te dice que eres, ¿no? Leonardo Castán, por ejemplo, en la crisis de la acción católica, cuenta Miret Magdalena en sus memorias que en un momento dado se calentó tanto, que les llegó a decir, los laicos no sois nada. Si la Iglesia... Claro, es decir, pues eso también genera una crisis. Genera una crisis en los laicos que viven una religiosidad popular y que de repente tienen que redefinirse su identidad dentro de la Iglesia. Y lo mismo sucede con los laicos de la acción católica especializada, que habían sido esa vanguardia y que también tienen que reflexionar.
Y esto es como un castillo de naipes, ¿no? Es decir, yo creo que las tres identidades, la laical, la sacerdotal y la de los religiosos, que también están viviendo una profunda crisis, porque el Lumen Gentium lo que les deja es un camino entre no sois y no sois, os quedáis en medio camino, también están, ¿no? Es decir, yo creo que se está viviendo, por lo que comentabas tú antes, ¿no? Del ombliguismo. Es que realmente los documentos del concilio son un espejo al que el laico, el sacerdote y el religioso se tienen que mirar y tienen que redefinirse. Y ahí pues hay muchas respuestas, ¿no? En ese sentido. Que yo creo que en relación un poco con lo que dice Joseba, a veces se plantea, o los que han hecho una lectura muy negativa del concilio dicen, es que toda esta crisis es culpa del concilio. Es que habría que ver realmente en los años 50, como decíamos antes, porque estas cosas, o incluso antes, están planteando, es decir, el concilio lo que yo creo que pone de manifiesto es toda una sensibilidad, unas cuestiones que están ahí latentes, que a lo mejor antes no salían a la palestra, o salían en petit comité o en revistas muy especializadas, y de repente el concilio permite que todo eso aflore. Por tanto, porque además habría que esos protagonistas, antes no sé quién lo ha comentado, los obispos, yo creo que es Jordi, los obispos de los años 60 están en los años 50, muchos han sido ordenados esos 40, 50. Bueno, pues habría que ver qué ocurre ahí, cuáles son las cuestiones que está planteando el clero, cuáles son las situaciones que está viviendo, y los religiosos, efectivamente. Hoy en día estamos acostumbrados a una mayor relación clero-secular, clero-regular. Antes era inexistente. O sea, uno de los problemas que te encuentras a veces en los años 30, que se plantean los obispos cuando empieza a haber un poco clero, cuando empieza, es que los propios años 20 o 10, que en las grandes ciudades hay muchos frailes y no tenemos clero para atender las parroquias rurales, que los frailes no se van a zonas rurales con... Entonces, ¿qué pasa ahí? En los años 50, ¿cómo están planteando los sacerdotes, cómo están planteando los religiosos, o incluso los laicos más comprometidos? Y luego, cambiando de tema un poco con lo que decía antes Julio, es que habría que ver, yo esos informes de FOESA no los he manejado, pero a lo mejor son reales, porque habría que ver hasta qué punto esa práctica o esa vivencia religiosa no es una vivencia sociológica. Es decir, la gente se mueve por inercias. Es decir, ya en los años 20 decía Goma que España es católica, pero poco. En los años 30, a raíz de la frase de decir que el catolicismo español es muy de tradiciones, de costumbres. Entonces, hasta que no se produce en los años 60 también una crisis cultural, a lo mejor mucha gente no se plantea, bueno, pues lo normal es que todo el domingo en cualquier pueblo de España vayas a misa. Y si no vas a misa, la gente te señala. Entonces, quizá a lo mejor es que... ¿Y qué significa la práctica religiosa? ¿Es ir a misa todos los domingos? O hay gente... esas vivencias múltiples. ¿Cuántos hemos visto en pueblos que se nos llenaba la iglesia el día del Cristo, el día de la Virgen? Y hay gente que entiende que su vivencia religiosa es ir el día de la Virgen. Y no se consideran menos católicos que el resto. Incluso, oye, que yo aquí estoy ahí, y formas que a nosotros nos pueden parecer, y que a los sacerdotes ya de los años 60 les parecían, te pueden parecer, esto no lo grabéis, bárbaras, o decir, bueno, vamos a ver que esté empujando por sacar las andas de la Virgen del Cristo, esté empujando dinero, y luego no te preocupes porque esté muriendo de hambre en el pueblo. Bueno, pues, pero el que lo hace lo entiende como una práctica religiosa. Es que luego es mucho más complejo. Es medio segundo, pero porque es que, Joseba, tú lo has planteado y crisis, no crisis, cambio cultural o no. Para mí, la mejor definición sobre la transformación la da Alfonso Álvarez Volado. Él lo llama el cambio mayor. José Mari Margenat recogió en un esfuerzo muy grande los textos de Alfonso, porque el problema de Alfonso es que publicaba en revistas de pueblos perdidos de no se sabe dónde. No tiene mucha obra, pero es muy densa. Y cuando él define el cambio mayor
define esta pluralidad de elementos que habéis citado, el cambio cultural, el choque cultural, la crisis socioeconómica, la gran transformación económica, la mayor permeabilidad Europa-España, el concilio, es que son muchas cosas que suceden. Alfonso Álvarez Volado, el cambio mayor es crítico, en mi opinión. Y yo creo que hay un tema que es el mundo o la cultura asamblearia por parte de la Iglesia. Yo creo que sí que hay un poco la frustración de los últimos sínodos en algunas diócesis o en algunas provincias eclesiásticas de los años 90, todavía con Juan Pablo II, es que se había intentado, sobre todo la década de los 80, realmente hacer corresponsables al laicado y el laicado, digamos, de a pie. No el laicado militante que ya había encontrado otra religión civil, a lo mejor, ¿no? Sino el laicado normal de las parroquias, los catequistas, los que estaban en acción social, los de Cáritas, los que trabajaban y los colaboradores, los más sencillos, digamos, los que no tenían título, ¿no? Y en muchas diócesis esto ha ido decayendo y no se ha sabido canalizar o no se ha canalizado, digamos, con fuerza y han ido decayendo y han llevado a una iglesia pues cansada de sí misma, como que incluso cuando en algunas diócesis se les ha dado papel, pues ha quedado la práctica dominical. Y la práctica dominical es la asamblea de la pequeña comunidad, que esto ha ido creando insatisfacción o una cierta, pues, da igual, ¿no? Porque al final no me aporta casi nada, es rutina y ahí ha ido decayendo de una forma, desde mi punto de vista, muy preocupante. Pero sí que hay estudios sobre asambleas diocesanas posteriores y esto, y son historias tristes en muchos casos, ¿no? No, hay un texto de Julián Marías de 1955 en que dice que se ha roto el mundo cultural católico en España. Entonces él va describiendo lo que entiende que era ese mundo, pues de tradiciones o de santos o de, en fin, todo ese mundo. Y él es un texto precioso, es un texto que además pienso que mediados de los 50 es una época de ruptura en muchísimos aspectos. En Nación Católica, en el clero salen curas que ya son de otra promoción, ¿no? Y luego el cambio económico que se va produciendo en España. Entonces yo creo que ahí hay que fijarse en ese momento. Yo no sé si por cuestión sentimental, pero tiendo a no pensar que la crisis la provoca el concilio, ¿no? Y esto me lo corrobora. Quiero decir, yo creo que hay unas crisis que vienen dadas. Lo que pasa quizá es que pues hay un clero que piensa que el celibato no forma parte, pero eso lo piensan ya en los años 1960. Entonces, claro, no lo ven ratificado, no lo ven confirmado, no lo ven factible, ¿no? Y se seculariza en 65, 68. Pero yo creo que la crisis se arrastra. Es cierto que el concilio está en una mentalidad no posmoderna, pero casi nadie estaba en una mentalidad posmoderna entre 1962 y 65. Hablo, en fin, que ahora es muy fácil, ¿no? Hoy, que es el aniversario de Raimund, ¿no? Pues es muy fácil en la Complutense pues ver la posmodernidad, que entonces está... Pero bueno, yo creo que 1955, de verdad, es un momento de ruptura. Ruiz Jiménez, bueno, en fin, en la educación, que decías tú, es otro mundo, del 55 al 68. Y luego a partir del 68, por cierto, también. Entonces yo creo que el previo es fundamental. Y sí, al principio, claro que hay preguntas sobre la secularización de hecho, ¿no? Hombre, yo creo que cuando se pregunta al clero, ¿tiene usted respuestas a este mundo? Pues es que sale que no. ¿No? Y eso es pues que ven que es otro mundo. Y no sé si lo asumen o no, les parece muy mal. Yo supongo que sí, que es un hecho, es un facto. Y luego, para terminar, lo del posterior. Hombre, sin venir muy acá, ¿no? Pero la Pastor Dado Vobis o algo así, que es el texto de Juan Pablo II sobre el clero, abre otra época.
Entonces, por lo menos esos márgenes habría que tenerlos presentes, ¿no? Nada más. Yo no sé si hay alguna palabra más, porque son las 7. Se me olvida el micrófono, no sé si hay alguna intervención más, pero yo creo que ya son las 7:15, hay gente que se tiene que ir a coger el tren. Así que muchas gracias a todos por vuestra participación. Yo creo que ha sido